Buenos días compañeros, buenos días profe Lorena. ¿Qué es? Buenos días, profe Lorena. Mi nombre es Santiago Corredor y pertenezco al grupo de Juan Sebastián Daza. Y vengo a hablar de las características de la literatura precolombina. Como hemos comentado anteriormente, en la literatura precolombina existían una gran variedad de literaturas de los pueblos que habitaban en la América antes de que fuera colonizado. Pero debido a la escasez de información y de muestras que se tiene sobre estos, solo se tienen en cuenta tres que son los más grandes e importantes, es la literatura de los incas, aztecas y mayas. Pues en estos habían varias culturas en cada literatura de cada pueblo, pero yo les voy a contar sobre las generales, las que aplican para los tres. Entonces la primera sería la tradición oral, que tanto para la azteca como la maya y la inca más o menos estaban desarrolladas en jeroglíficos para escribir su literatura. La segunda serían los impactos religiosos, pues en esta se relataba sus creencias religiosas o ya sea su creencia sobre cómo se creó el universo o cosas así. Y la última sería la danza y la música, ya que en los teatros se podría representar una gran parte de la literatura y en la poesía con la música. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Santiago Prada del curso 802, pertenezco al grupo de Juan José Pinilla. Hoy les vengo a exponer sobre los problemas de la literatura precolombina. Uno de los problemas es que los pueblos prehispánicos o precolombinos no utilizaban los mismos términos culturales de los europeos. Otro problema que también sabemos es que Cristóbal Colón fue uno de los que colonizó en 1492. Otro de los problemas es que también los pueblos no sabían ni leer ni escribir, ya que utilizaban unos términos basados en el acervo. Gracias, esta es mi presentación. Buenos días compañeros, soy José Pinilla Rodríguez del curso 802 y hoy les voy a hablar de la literatura inca. La literatura inca comprende de muchas expresiones literarias que son muy permanecientes, muy características de su cultura. Ellos son muy apegados a su cultura. Una característica de ellos es que ellos son muy exigentes en cuanto a sus culturas, a sus creencias y en sus ritos. Cuando una persona, un integrante de su comunidad no es un creyente en un dios o no hace bien un rito o realiza alguna actividad que ellos consideran que tiene que ser de otra manera, esa persona es castigada de una manera muy brutal o a veces penada de muerte. Entre los siglos 3 y 16 se crearon muchas poesías, muchas religiosas, muchos poemas para la naturaleza, se crearon leyendas quechuas, imágenes religiosas. Algunos de los autores de estas obras son Cusqueño, que es autor de muchas imágenes religiosas y poemas, y Garcilaso, que lo tenemos acá, que es un autor de muchas leyendas quechuas. Una leyenda puede ser Maco Capac y Mamá Ocho. Esta cultura también es muy clasista, ya que ella no es muy discriminativa a otras creencias, otros dioses que no sean de ellos mismos. Es que ellos no hay dios, ellos son muy apegados a su cultura y eso los caracteriza mucho. Muchas gracias por la atención. Buenos días, profe. Mi nombre es Miller Alexander y vengo a presentar mi video que se trata sobre qué es la literatura precolombina. La literatura precolombina es el conjunto de creaciones literarias que se hicieron en el territorio americano antes de la llegada de Cristóbal Colón y su subsecuente conquista. La palabra precolombina viene del prefijo pre, que significa antes, y de Columbus, que significa Colón.
subgéneros destacan los huevatroli, que son antiguas palabras o discursos de ancianos, mayormente didácticos, que exponían mayormente cosas religiosas o morales que utilizaban para extraer modelos de comportamientos sociales, que se trataban de consejos, advertencias y otros tipos de colecciones para establecer en la vida cotidiana. También se encuentran los teotratori, palabras divinas, por así decirlo, que cuentan sobre la vida de dioses o la creación del mundo, y nos habla de los seres humanos. Una de las que destacan de ese tipo de género es la historia de los 5 soles. También se encuentran los Yehweh-Kau-Tratori, palabras sobre las cosas antiguas, relatos que cuentan sobre las cosas legendarias o históricas. Algunos parecen hechos reales. Se incluyen cuentos, los anales de Taocloli, de Tlatelolco, los que forman parte de esta relación. Buenos días, profe, vengo a presentar mi video que es sobre la literatura azteca. Primero hay que tener en cuenta que el imperio azteca se desarrolló entre los años 1321 y 1525 en el territorio del centro y el golfo del actual México. La lengua de los aztecas es el náhuatl. Buenas tardes, profesora. Soy Brandon Mendoza del grupo de Juan Daza. El día de hoy les voy a contar sobre la historia de los mayas. Y bueno, la historia de los mayas fue como una de las civilizaciones más importantes. ¿Por qué? Porque fue desarrollada y se desarrolló en la antigua Mesoamérica. También fue una de las culturas más, como por así decirlo, que tenían elaborados sistemas numéricos, y en su calendario también había numéricos días, o por el calendario también. Era impresionante saber que ellos tenían mucho arte y mucha arquitectura. Las características de ellos eran que eran tallados en piedra, arquitectura, arte en piedras, y tenían mucho pensamiento de la arquitectura y de saber lo que iban a hacer. Aquí en todo esto, que esa civilización fue una de las más principales, porque en cada piedra, o por así decirlo, piedra o mural que encontraban, dejaban como su marca ahí de que o habitaron ahí o sobrevivieron en ese lugar. Y bueno, eso fue todo, y espero que les Ahora le voy a presentar mi parte de exposición, que es sobre los aztecas. Este tema lo voy a hablar sobre lo más importante de lo que duró esta civilización. Entonces, los aztecas, más conocidos como tecnocas o mexicas, fueron una de las mayores civilizaciones mesoamericanas en la época precolombina. Los aztecas tuvieron una de las entidades políticas territoriales más grandes de la región, hasta la llegada de los conquistadores españoles en el siglo XV. Los aztecas estaban ubicados en lo que ahora es Centro México, y esta civilización duró solamente 200 años de existencia. ¿Qué es el arte precolombino? El arte precolombino es uno de los artes que desarrollaron en América antes de la llegada de los españoles. En aquellos artes incluimos la arquitectura, incluimos la cerámica
Incluimos las pinturas realizadas por los nativos del continente americano. Incluimos también el arte rupestre, el textil. Gracias por la atención, querida profesora, y a mis compañeros que no prestaron atención.